Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que analiza concienzudamente cualquier atisbo de democracia que podamos encontrar en este mundo insólito. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablaremos de las primeras elecciones de las que pende el futuro de la Unión Europea. Las elecciones en Países Bajos. Acompáñanos, que empezamos. ¿Qué pasa, seres? Bienvenidos al episodio número 32 de Esto también es política, el podcast, bueno, pues que analiza todos aquellos regomellos que encontramos en el mundo de la política, pero hablándolos desde un clima calmado, sin aseveraciones muy concretas. ¿Quieres que te corte ya o...? Sí, ya estaba entrando in the garden. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí encantado de tenerte en los estudios centrales. Efectivamente. Sabes que me pone mucho tenerte aquí. ¿Te mola el saludo así más millennial, más rollo que pasa a troncos? Bueno, a mí, tú sabes tú que tengo un espíritu súper joven. Ya. ¿Sabes? De Stevie Wonder, de... Sí, creo que eso no es tan joven ya, igual. No. ¿Ya se ha cambiado eso? Sí, de Booty. Bueno, pues entonces haz lo que quieras. Vale, pues mola mazo todo lo que hagamos. También es esto, un referente. Un referente para todo el mundo. Bueno, hoy, ¿quieres que me guarde el chiste de los Países Bajos? No, gente por favor. baja. No, por favor. Sácalo. ¡Sácalo! No, bueno, lo iremos haciendo referencia al tema Países Bajos durante todo el episodio, porque hoy viajamos hacia allí virtualmente, porque siempre hablamos del presupuesto, amigos. A ver ese Patreon ese rico. Patreon, por favor. Bueno, pues viajamos hasta los Países Bajos porque es uno de los primeros países, como ya hemos venido hablando en otros episodios anteriores, que va a tener sus elecciones y que pueden marcar un poco el futuro de las siguientes elecciones. ¿Me estoy anticipando? ¿Estoy metiendo la pata? Muchas elecciones, ¿no? Es la No, conclusión. pero digo que sí. Puede ser que tengan alguna... que podamos ver un reflejo de estas elecciones en las siguientes o... Hombre, sí, como hablábamos cuando hablamos de la extrema derecha o cuando hablábamos del caso de Austria, siempre existe ese peligro, ¿no? Del el efecto llamada, el efecto incendio, ¿no? Que empiezan en un sitio y se va propagando. Entonces, claro, las elecciones de Países Bajos pues representan el primer punto, el primer referente que vamos a tener a lo largo de un año que viene cargadito, sin subestimar a 2018 que también viene cargadito. Pero, por ejemplo, aparte de estas elecciones en Países Bajos, que si estáis escuchando el podcast el mismo día de su publicación, se están sucediendo las votaciones al mismo tiempo. Si lo escucháis más tarde ya sabréis hasta los resultados. Sí. Es la primera de muchas. Después vienen Francia y Alemania seguro. Pero he de decir que con lo que estoy leyendo en las últimas semanas, no descarto que este año también tengamos elecciones en Italia y en Grecia. My God. Me apasiona mucho que voten en martes. El miércoles. Vale, miércoles, sí, efectivamente. Bueno, el martes votan los estadounidenses. Sí. De hecho, es que no es tan extraño. O sea, el hecho de que votemos en domingo lo solemos hacer al sur de Europa normalmente. Países relajados. Pero, por ejemplo, en Reino Unido, si no me equivoco, las últimas fueron un jueves. Terracita, eso nos llama mucho después de votar. Hombre, aperitivo. Es que si no, ¿para qué vas? Claro. ¿Para qué vas? Es que se va a votar con la familia o con los amigos y te vas al aperitivo, o te vas de comida y cuando acabes ya te pasas por el colegio electoral. Sí, eso. O sea, vas a ir un jueves después de trabajar o antes. Es que creo que de todas formas se tiene algún tipo de permiso de tiempo para poder ir a votar en horario laboral. Eso aquí no se han enterado. No, el día que se enteren... Madre mía. Bueno, pero aquí o dan 3 días, el de antes para pensar, el de votar y el de después por si acaso... Por si las moscas. Bueno, pues nada, cuando quieras nos metemos en el meollo de la cuestión. Bueno, primero quería hacer una aclaración terminológica. Oh, qué guay. Que me voy a referir todo el rato, voy a intentarlo sin que se me escape a Países Bajos. Yo soy también de los que inconscientemente dice Holanda. Sí. Pero bueno, es verdad que Holanda es una parte de Países Bajos, es solo una de las 12 provincias que forman Países Bajos, entonces cuando decimos Holanda en realidad estamos hablando mal, estamos hablando de Países Bajos y no se habla holandés, se habla neerlandés o la población es neerlandesa, no holandesa. Vale. Voy a intentar hacerlo, si alguna se me escapa pido disculpas de antemano, ¿no? Pero Muy bien. Así dejamos la nota cultural. Muy bien pedidas las disculpas además. Por si acaso. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es lo que se elige el 15 de marzo? Bueno, pues el 15 de marzo lo que se eligen son los 150 escaños de la Tweedkamer.
Cuidado. Tweethammer. Claro, es que igual nuestra pronunciación no llega Tweethammer. al nivel, porque Tweethammer parece que los Sí, tuiteros... que vamos a hacer un tweet live. Sí, algo así. No, pues no. Es la Cámara de Representantes del Parlamento neerlandés. Uy, Salva va, la la primera primera. ahí, lo que viene a ser, para que nos hagamos una idea, nuestro Congreso de los Diputados. Vale. Entonces, Países Bajos es una monarquía parlamentaria, es decir, igual que nosotros. Sí. Es decir, tiene un jefe de Estado más simbólico que otra cosa. Y luego tienen dos cámaras. La Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, la Tweetkammer. No me he atrevido a escribir la del Senado, pero hay que decir que electiva solo es la Cámara Baja, porque el Senado, el Senado neerlandés está confeccionado por los distintos consejos provinciales, es decir, es una cámara verdaderamente territorial. Nuestro Senado se supone que es una cámara territorial, pero no. Entonces la forman los consejos provinciales, que vienen a ser nuestros gobiernos autonómicos, o nuestras cámaras autonómicas, para que nos hagamos una idea. Y entonces, pues básicamente se eligen 150 escaños. Si quieres te cuento un poco cómo funciona el sistema electoral mientras estés escuchando esto y la gente vota. O sea, esto es un directo. Claro, es live. Estamos a punto de conectar con... Es un directo o diferido. Con algo de allí. Nuestro corresponsal neerlandés, que no le conocemos. Es Van Basten. Bueno. Tienes unos referentes, madre mía, muy actuales. Es que estaba a punto de decir Van Breukelen, pero eso no sé si lo conoce todo el mundo. Bueno. El sistema electoral neerlandés es un sistema muy proporcional, o sea, nada que ver con el nuestro. El nuestro no es que sea nada proporcional, digamos, el nuestro ya explicamos, no sé en qué episodio, creo que fue en el de las 6 condiciones ciudadanos, que explicamos un poquito el sistema electoral. Nuestro sistema electoral es bastante equilibrado, es decir, busca un punto medio entre la gobernabilidad y la proporcionalidad. La elección para el Congreso neerlandés es casi completamente proporcional, con lo cual desde siempre este sistema electoral que voy a explicar ahora data de 1917 y siempre claro, evidentemente siempre ha dado cámaras muy fragmentadas. Cuanta más proporcionalidad, pues más complicado formar gobiernos, más complicado es la formación de grandes mayorías. Vale, pero supongo que debido a esta tradición ya de hace muchos años, ya vendrán, digamos que tienen más experiencia en cuanto a la creación de mayorías con alianzas o... Sí, o sea, Países Bajos lleva más de un siglo sin gobiernos de mayoría absoluta, o sea, todo gobiernos de coalición o en minoría, siempre. O sea, claro, ellos tienen una tradición que a nosotros nos parece rara. Sí, ¿no? que la gente se ponga de acuerdo, claro, ¿no? Claro, es como... Vale. What the fuck, ¿no? Sí, qué tíos, ¿no? Ahí, joder. La verdad es que leyendo el sistema electoral es un sistema un poco complejete, o sea, no es que hay 150, lo dividen entre los votos y lo reparten, no, es un poco raro porque ellos dividen el territorio como en 19 distritos electorales, luego cada partido puede presentar las mismas listas en cada distrito o cambiarla, pueden hacer un poco lo que les venga un poco en gana. Y luego el votante, aparte de votar la lista, como hacemos aquí, ellos tienen un sistema de listas desbloqueadas en las cuales el votante puede ponerle una crucecita a su político favorito, digamos que ese sube en el escalafón a la hora de entrar en el Congreso. Madre mía. Esto es como las votaciones que hacemos aquí a Eurovisión. Son igual de complejas, ¿no? Sí, porque nadie sabe cómo. Era Xavi, ¿no? El de los 40 que se llevó el galleto. El galleto, Xavi, ¿cómo tomaste esa decisión? Pobrete. Bueno. Nos estamos cerrando puertas también, te quiero decir, ¿eh? A ver, los 40 ya no nos admiten. Bueno, pero que se llevó un galleto es un hecho, o sea, no es algo que ya lo criticamos en su momento, ¿no? Vale. Bueno, como digo, o sea, se divide en 19 distritos a la hora de votar, según listas, pero luego a la hora de repartir, se reparte a nivel nacional, lo que viene a decir más o menos que el partido que consiga un 0,67% de los votos totales ya tiene un escaño, pero a la hora de decir quién entra, se toman los votos preferenciales. O sea, es un poco hard. O sea, quiero decir, cuando ya lo tienes automático, ¿sabes? Cuando ya has hecho muchas elecciones, te sale solo, pero cuando es la primera vez que lees este sistema, dices, what? Pero al final la gente que vota a las personas. No, vota partidos. A ver, es como si aquí... Nosotros aquí tenemos listas cerradas, listas bloqueadas. Sí. Es decir, vamos a poner un ejemplo. El Partido Popular presenta la lista. El Partido Popular presenta una lista con Mariano Rajoy al frente y ya está. Sí.
En Holanda te presentan, en tu distrito electoral, te presentan una lista, pero tú puedes, de los X candidatos que te da cada distrito, yo puedo señalar a uno, que puede ser el número 17, por ejemplo, porque es mi favorito, o porque es mi cuñado, yo qué sé. Sí. Cada uno luego pone cruces por lo que quiere. Entonces, a la hora de asignar los escaños, los que más cruces tengan se ponen primero en la lista y son los que entran. Vale. O sea, tú votas al partido y aparte dices, this is my favorite. Wow. Claro. Entonces, aquellos que consigan un número de crucecitas, pues se cogen un asiento, aunque esté en el 19 en la lista. Pero está bien porque se van a implicar mucho más todos los que estén incluidos en esas listas grandes. Claro, yo soy muy partidario de listas desbloqueadas con una o dos preferencias. A mí me parece un buen sistema. Al fin y al cabo, el líder, el que vaya de número 1, va a seguir entrando porque como mucho pues quedará el 2, el 3, o va a quedar más, o sea que entrar va a entrar. Sí. Mientras que, oye, le das al ciudadano la opción de que, oye, pueda escoger su favorito y que esos políticos puedan acercarse más al ciudadano para darse a conocer si quiere que le dé la cruz. También es verdad que para eso implica que el ciudadano tenga mucho más conocimiento de lo que se implica un poco más pero en la política. Si dices que se dividen por regiones y tal, tiene más posibilidad de acercarse y de estar más próximos al ciudadano que no los no sé cuántos entrarán en las listas españolas, pero que no sabemos la mitad ni quién son. Bueno, aquí por ejemplo en Madrid lo tenía más complicado porque aquí entran, me parece que son las listas, son 30 y pico candidatos, o sea, de conocer a 30 del PP, 30 del PSOE, 39, va a ser un poco jari. No, pero igual el candidato de tu distrito o algo así que también se presenta, que cosas así. Bueno, que sí, en cualquier caso, este tipo de votación, yo repito, soy muy partidario de las listas desbloqueadas, me parece bien en tanto en cuanto exige al político que rinda más cuentas, pero lo que pasa es que exige también al ciudadano. A mí me parece bien porque a mí esto de la política eso me interesa y claro, pero yo no sé si al ciudadano medio... Un alto porcentaje yo creo que no. Pero bueno. No, haremos una encuesta. No. Que no la haremos, digo, ¿eh? No. Vale. No hay presupuesto para eso tampoco. Desechada. Bueno. Traigo una curiosidad del sistema electoral que me ha parecido muy interesante y es que cuando un partido nuevo, o sea, se crea un partido y se quiere presentar a las elecciones o un partido que no esté dentro del Congreso se presenta a las siguientes elecciones, se le pide una fianza en pasta. Ostras. ¿Vale? Entonces, si no consigue representación, esa fianza no se le devuelve. Joder. Eso lo que pretende es, en un sistema tan fragmentado como el neerlandés, lo que se pretende es que no se creen 200.000 partidos políticos que puedan entrar, porque entonces si ya es difícil entrando 10, 11 partidos, imagínate entrando 17. Claro, porque al final cada uno tendría un escaño y eso sería 150 personas diferentes. Claro, entonces es algo que me ha llamado la atención. Cuando has dicho lo de que a los partidos políticos se les pide una cosa, hubiera molado que se les hubiera pedido pasar alguna prueba de humor amarillo o algo así. O pueden organizar un juego sin fronteras, pero entre partidos. Ostras, qué guapo. Y solo el que gana tiene derecho a algo. Vale. Bueno, pues se lo propondremos también. Bueno, entonces, esto es el sistema electoral en el que están votando los... Sin fronteras. Otra reseña antigua. Deberían recuperarlo. Hemos contado cómo es el sistema por el que están votando los neerlandeses. Ahora te explico muy rápidamente cómo se forma gobierno. No es tan importante saber los resultados, de hecho por eso estamos haciendo el programa hoy y no después de saber los resultados, porque vamos a encontrar un espacio muy fragmentado en cualquiera de los casos y la formación de gobierno no va a ser inmediata. Es decir, es verdad que es un país que tiene una larga tradición de coalición, de negociación, etcétera, de consenso incluso, pero que claro, eso no se hace de un día para otro, aunque tengas práctica hay que discutir muchas cosas y no se va a hacer de un día para otro. Está quedando grabado. Te has tirado el triple. El 20 está formado el gobierno, ¿no? Hombre. Bueno, no es lo lógico y menos según lo que se espera de los resultados, que repito, estamos probablemente ante el Parlamento, ante el Congreso más fragmentado de los últimos tiempos en Países Bajos. Entonces, ¿cómo se forma gobierno? Bueno, pues tras conocerse los resultados, se empieza, es igual que aquí, se empieza una breve ronda de contactos con los líderes de los partidos, solo que aquí la hace el rey y allí la hace el rey o la reina y el presidente del Congreso saliente. Sí. Es decir, es como si aquí en las últimas lo hubiera hecho Pachi López con el rey. Sí. Es decir, no es
que Patxi López, o sea, en España lo que funciona es, los partidos políticos van a ver al rey y el rey le comunica a Patxi López quién cree que es el que puede formar mayoría. Sí. Aquí lo que sería es que Patxi López y el rey trabajarían juntos al mismo tiempo para esto. Entonces, después, lo que se hace no es nombrar candidato a presidir el gobierno, sino que se nombra lo que en ciencia política se llama los informateurs, o lo que viene siendo informadores. Que puede ser uno o varios, lo que ellos consideren. Por ejemplo, en las últimas elecciones, en las de 2012, fueron uno del Partido Popular neerlandés y otra del Partido Laborista, el Partido Socialdemócrata, lo que sería. Luego hablaremos de los partidos. Y son ellos los que van viendo qué líderes tienen más opciones de ir formando coaliciones. Cuando ven que unas negociaciones empiezan, se encarga de seguirlas, de animarlas, si creen que van por buen camino, si no, de poner en contacto a los líderes, de facilitar un poco la negociación de esa formación de gobierno. Por eso digo que no es un proceso rápido. Tiene pinta de ser lento, sí. Claro. Estos informadores suelen ser políticos de prestigio, reconocidos, quiero decir que aunque sean de partidos diferentes, la gente les reconoce un cierto servicio al país, etcétera. Y, como digo, en 2012 fue un conservador y un socialdemócrata, por ejemplo. Puede ser uno o pueden ser cuatro. Y finalmente son estos informadores los que designan a lo que en ciencia política se llama el formateur, o lo que viene siendo el formador de gobierno, que es el que deberá ir a la Cámara a someterse a votación. Como digo, es un proceso lento, se prevé todavía más lento de lo habitual porque se cree que este va a ser el parlamento más fragmentado de los últimos tiempos y además porque, como ves, interviene mucha gente en este proceso. Sí. Entonces va a ser algo que no se va a solucionar pronto y que de hecho, ahora sí me la voy a jugar la mandarina, no creo que haya un gobierno formado antes de la primera ronda de las elecciones francesas, que son a mediados de abril. Vale. Dejamos apuntado, amigos. Ya la hemos liado, ¿verdad? Se lo podéis recordar todas las veces que queráis. Vale. O, espera, te voy a cubrir la espalda. O, como mucho, estará por ahí. Vale. Por ahí, como pronto. General, como pronto. 3 meses arriba, 3 meses abajo. No, hombre, estoy hablando de la primera ronda a mediados de abril. Semana Santa. Un mes. Vale. En España hemos tardado mucho más. Bueno. Entonces, si quieres, te hablo un poco de los partidos. Para luego ver cómo... A ver qué tenemos. Pues mira, el partido primero del que te voy a hablar es el VVD. Voy a dar muchas siglas, pero luego lo voy a traducir, ¿vale? Vale. El VVD, que es el Partido Popular de la Libertad y la Democracia, o algo de eso. El Partido Popular, sí, digamos, sería el equiparable. Una única pregunta. Cuando se habla de partidos populares, porque yo lo he visto varias veces, cuando se habla de partidos populares a nivel europeo, todos más o menos tienen cierta relación, ¿no? Sí, de hecho, a nivel en la Eurocámara forman el grupo de Partido Popular Europeo. Vale. Bueno, es el qué bien buscado. Sí, se lo han currado. Son el partido de centro-derecha. Es un partido más liberal que conservador. Porque, por ejemplo, aquí el Partido Popular Español tiene de todo, un poco, porque básicamente es el único partido fuerte de la derecha. Pero allí no, allí está muy fragmentado, hay muchos grupos. Sería más liberal que conservador, realmente. Es el partido que gobierna desde 2010. Desde 2012 lo hace con los socialdemócratas, lo que se llama la Gran Coalición, una gran coalición que se llama. El candidato es el actual primer ministro, Mark Rutte, que no es Rutte en andaluz. Y... Hostia. Y sí, bueno, ¿qué pasa? A ver si solo vas a poder soltarla. ¿La tienes apuntada en el guión? Sí, ahora mismo. Y que a día de hoy, por mucho que se diga, es el favorito a ser nombrado formador de gobierno. Actualmente tiene 41 escaños. Lo que se prevé es que consiga 41 de 150. Yeah. Para la mayoría, recuerdo, se necesitan 76. Las encuestas le otorgan 24 o 25. De los 41 de que los tenía. 41 que tenía. Aunque es verdad que las encuestas en los últimos días, estoy hablando de las últimas 2 semanas, le han dado una ligera tendencia al alza. Sí, que igual puede llegar a los 30, pero que... No, a los 30 no se cree. Pero bueno, estará 28. Que puede llegar a 26, 27. Vale. ¿Y eso se ve como un batacazo o se ve como algo normal? Probablemente para Rutte, para su partido, no. Es decir, es un golpe, pero no porque él tiene una competencia a la derecha bastante feroz, el famoso Wilders, que hablaremos ahora, y porque el gran batacazo se lo lleva al socio de gobierno. Vale. Que es el segundo partido del que te hablo, el PVDA, que lo viene a ser el Partido Laborista, que es un partido socialdemócrata, no socialista, es un partido socialdemócrata, de centro-izquierda, que ha sido el socio de gobierno desde 2012, y que actualmente tiene 38 escaños, y lo que se prevé es que consiga
10-11. Madre O mía. sea, eso sí que es un batacazo Sí. muy rico. Y además las tendencias de las últimas semanas también van a la baja. O sea, aquí los socialdemócratas parece que van a desaparecer del mapa Ya. porque, bueno, es posible que puedan formar parte de una coalición de gobierno, pero claro, su peso ya va a ser... Hasta ahora habían conseguido gobernar entre 2 partidos, lo cual tampoco es muy normal en Países Bajos. Pueden ser entre 3, es lo normal. Pero el que se ha llevado el gran batacazo ha sido él. El tercer partido, que es el que más está dando que hablar en Europa, es el PVV, el llamado Partido de la Libertad de Geert Wilders, que es un partido de extrema derecha. Hay que decir que entre 2010 y 2012, el primer gobierno de Rutte, el Partido de la Libertad apoyó desde fuera del gobierno, no entró al gobierno, pero sí apoyó desde fuera a Rutte, lo que en 2012 le hizo perder votos, porque la gente le veía como muy moderado. Claro. Es un partido anti-Unión Europea, es un partido anti-inmigración, es un partido anti-musulmán. Muy bien. Así, todo lo bueno. triada buena. Y es verdad que durante muchas semanas, sobre todo desde enero hasta finales de febrero, lideró las encuestas, que es lo que nos llamaba a todos la atención. Pero es verdad que en las 2 últimas semanas ha perdido esa primera posición en las encuestas, repito, a favor del Partido Popular de Rutte, y está, lo que parece, bueno, sigue en segunda posición, sigue a un nivel alto. En el Parlamento actual tiene 15 escaños, las encuestas le otorgan 23-24. Y lo que pasa es, como digo, su tendencia en las últimas semanas ha sido ligeramente a la baja en favor del Partido Popular. El cuarto partido en discordia sería el SP, el Partido Socialista, que a diferencia de nuestro Partido Socialista, que se enmarca más dentro de una línea socialdemócrata, el Partido Socialista es un partido de izquierdas, es el heredero del Partido Comunista, es la izquierda más tradicional. El SP podría asociarse aquí más a Podemos incluso. Recogió, como digo, el voto comunista y se mantiene en esa posición del eje, sigue siendo un partido de izquierda. Actualmente tiene 15 escaños, las encuestas le otorgan 14-15, es decir, se mantiene bastante lineal con un voto bastante fiel de izquierda. El quinto partido es CDA, que es, para que nos hagamos una idea, un partido democristiano, demócrata cristiano. Sí, aquí es que hay partidos laicos, partidos religiosos, que vamos a ver, esto es un jari muy rico. Sí. Es un partido de centro católico. ¿Cómo se explica eso? Se explica en que más o menos son conservadores en lo social, pero bastante progresistas en lo económico. O sea, mezclan ahí una tradición un poco rara. Ha sido un socio bastante tradicional del Partido Popular. De hecho, cuando te he dicho en 2010 le apoyó el Partido de la Libertad desde fuera, el que estaba dentro del gobierno con el Partido Popular era esta CDA. Es probable que forme parte de la coalición de gobierno, muy probable. Este partido es partidario de una reforma profunda de la Unión Europea, no de la salida, pero sí de una reforma profunda. Y de hecho, en algunas posturas sobre la Unión Europea han apoyado, o sea, han tenido la misma opinión, o han manifestado la misma opinión que Wilders. O sea, que lo único que además en estas elecciones se espera que tengan un subidón. Tenían 13 escaños, las encuestas le otorgan 19-20, con una tendencia al alza. Otro partido interesante es el se llama Demócratas 66. Sí. Ellos se autodenominan centro radical. ¿Qué es esto de centro radical? Pues el centro radical básicamente es que no tienen una ideología como muy prefijada. Claro, pero el rollo de las radicales normalmente suelen ser los extremos, ¿no? No tiene por qué. Ah, no, vale. Centro radical. Digamos, son más bien un conjunto como de sensibilidades, de ideas, de pensamientos. Es un poco lo que sobra, que lo han tirado todo ahí dentro. No, porque son de carácter centrista, pero me refiero que no son muy dogmáticos, no es como el Partido Popular más o menos tiene el mundo claro lo que es. Sí. Un poco, bueno estamos ahí por el centro, admitimos algunas cosas de izquierda, otras de derecha. Así, lo que vamos viendo. Muy bien. Me ha salido un poco vasco, ¿no? Sí, un poco gallego también, así una mezcla. Sí, España y Suruque. Es un guiño a nuestros oyentes del norte. Bueno, pues eso, ahí se mezclan pues gente de centro izquierda, gente de centro derecha, liberales, progresistas, laicos. Este partido es laico, por ejemplo. También es uno de los partidos que están en casi todas las encuestas para entrar como socio de gobierno. Tiene 12 escaños actualmente y las encuestas le otorgan 17-18. Es que al final casi todos, si más o menos las encuestas van por ese mismo camino, van a estar rondando los 20 escaños. Bueno, ahora empiezan a bajar un poquito, pero va a haber muchos partidos con un número bastante similar de votos, lo cual va a hacer que, bueno, ahora entraré a comentarlo, pero va a hacer que como mínimo sean necesarios 4 partidos para gobernar. Mínimo. Que lo que se espera es que sean 5 o 6. Muy bien. Luego está la CU, que es la Unión Cristiana,
que es un centro derecha, este sí más conservador, más tradicional, un partido religioso más tradicional. Lo que pasa es que son protestantes ortodoxos. Claro, habíamos hablado de los católicos, hablamos de los protestantes ortodoxos, sí. Queda otro que no te creas que he buscado. Es un partido euroescéptico, pero sin embargo son progresistas en lo económico. O sea, un poco raro también. Por lo que estás contando, muchas ideologías de los partidos que pueden entrar a formar el gobierno tiran por la escepticidad o lo que comentas sobre la Unión Europea. Pero aquí, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata, por ejemplo, el Partido Popular o incluso el Partido Socialista son partidos europeístas. O sea, no tienen ninguna duda sobre eso. Además, el Partido Popular ha colocado a buena parte de sus miembros dentro de la burocracia o de la élite europea. O sea, que en principio creo que, salvo que gane Wilders y gobierne con los demás de los escépticos, a priori no veo un peligro excesivo para la Unión Europea de momento, siempre y cuando la coalición la encabece Rutte y no Wilders. Porque puede pasar que aunque no gane las elecciones cree coalición de gobierno. Sí, es igual que en España, es quien consiga formar la mayoría. Vale. Luego están los GL o los verdes, o el partido de los verdes tradicional. Lo que pasa es que no es tan de izquierdas como los verdes pueden ser, por ejemplo, aquí en España o en el resto del sur europeo. No estamos muy situados tampoco. Sí, bueno, aquí los verdes sería un poco eco o algo así. Sí. Allí los verdes sería un centro izquierda, o sea, se situaría entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Socialista. El Partido Socialista es más de izquierdas todavía que los verdes. Es decir, ahora mismo tiene 4 escaños, las encuestas le otorgan 17. Joder. Pero los verdes tienen historial de haber llegado a acuerdos con el centro derecha. O sea, quiero decir que cuidado, que los verdes pueden ser parte de la coalición de gobierno. Pero ¿y cómo puede ser que tengan esos subidones de escaño partidos de extrema derecha por un lado, partidos de izquierda por otro? Bueno, una de las tragedias, entre comillas, de la política holandesa es que, y bueno, al igual que en el resto de Europa, se han ido polarizando. Entonces las opciones de centro han perdido mucha fuerza en favor de los extremos. Aún así hay que decir que los verdes podrían considerar un centro izquierda, una izquierda moderada. O sea, que ni siquiera es un extremo. Simplemente, digamos, si vemos una línea, pues más o menos han ido abriendo los votantes hacia los lados. Veremos cuántos han llegado a los extremos y cuántos se quedado en opciones más moderadas, aunque no tan de centro. Luego está el SGP, que es el partido reformista, pero no reformista porque quiera reformas, sino es reformista porque es un partido de derecha de religión conservadora. De hecho, son calvinistas ortodoxos. Es decir, cuando se llaman reformistas, de la reforma luterana, o sea, de la reforma protestante. Perdón, luterana, no calvinista en este caso. La verdad es que ha sido tradicionalmente en los últimos años un partido bastante testimonial. Es el partido más antiguo ahora mismo de los que existen, pero ahora mismo es bastante testimonial. Tienen 3 escaños y las encuestas le dan 3 escaños. Bueno, los mismos votantes de siempre se conocen. Paremos un momento el tema de los Países Bajos. No se va a mover, siempre va a estar ahí, no te preocupes. Es un podcast, además, lo puedes escuchar cuando quieras. Atiéndeme un momentito porque esto que te tengo que contar es muy, muy, muy importante, por lo menos para nosotros. Desde hace unas semanas hemos arrancado una campaña en Patreon. Sí, una plataforma para que la gente que tenemos poco dinero y pocos recursos económicos podamos captar algo de dinerillo para poder financiar nuestro podcast. Nosotros simplemente lo queremos para crear más publicidad y que más gente se una al podcast de Esto También es Política y poder llegar más allá de donde estamos llegando hasta ahora mismo. Te animamos a que te pases por nuestra campaña de Patreon, que veas nuestros objetivos y nuestras recompensas y que si te animas, pues apoyes a este humilde podcast que hacemos pues con el ansia de poder llegar a cuanta más gente mejor. Pásate por patreon.com/esto también es política y allí te dejamos todo resumido. Recuerda, patreon.com/esto también es política. Sigue escuchando esto de los Países Bajos. Recuerda, Países Bajos, no Holanda, que está muy muy interesante. Bueno, me he dejado estos dos al final, que aunque son pequeños, quedan más. Sí, los dos últimos,
Pero aunque son pequeños me han parecido muy curiosos. Que me estoy fijando que todos los que comentas tienen representación parlamentaria. Claro, claro. Estamos hablando, ahora me parece, ahora son 10, se prevé que para el siguiente congreso entren 11 partidos. Claro, no es como aquí que al final la mayoría de los partidos se quedan fuera de. Claro, te he dicho que es un reparto proporcional y además no hay... Aquí, por ejemplo, necesitas conseguir el 3% de los votos de la provincia para poder entrar al reparto. Allí no. Allí alegría. Se reparte y fuera. Bueno. El penúltimo es el PVDD, que es lo que aquí vendría a ser PACMA, un partido animalista. Sí. ¿Vale? Digamos que estos son lo que nosotros conocemos como verdes, pues, se acerca más a esto. Por supuesto, su programa electoral es un programa de protección animal, que parece obvio, sí. ¿no? Tiene una perspectiva más ecologista global, más como los verdes del sur de Europa. Por ejemplo, proponen cosas como subir el impuesto a las materias primas para bajar los impuestos a las rentas del trabajo, a los sueldos de los trabajadores. Sí. Actualmente tienen 2 escaños, que es un partido animalista que tiene escaños. Sí. Y las encuestas le otorgan 4 o 5 y las últimas semanas ha ido creciendo, o sea que últimamente tienden más hacia los 5 que hacia los 4. Ya. Joder. Con lo cual se convertiría en el partido animalista más potente de Europa. No sé hasta qué punto podrá hacer valer 5 escaños, pero ya. Oye. Sí, ahí están. Ahí está. Joder. Y el último sé que te va a gustar mucho, Mario. Por favor. Se llama 50 Plus. No me lo he inventado, ¿eh? 50 Parece Plus. una medicina. Bueno, es un partido, lo denominan allí por lo menos populismo de centro, que ya me he quedado loco. Digo, hombre, lo de izquierda y derecha ya lo había entendido, pero populismo de centro ya me he quedado un poco loco, pero bueno. Es una plataforma, además de nueva creación, dedicada a defender a los mayores de 50 años, por eso se llama 50 Plus. Ostras, súper guapo. Tira por ahí. Vale, lo que quieren, cosas que proponen, te las he traído porque, Hombre, porque vamos a ver, o sea, cómo mezcla, o sea, me parece fabuloso. En un mismo programa electoral piden bajar la edad de jubilación a los 65, ligar las pensiones al IPC, mejorar las condiciones de los trabajadores de dependencia, abolir el impuesto de sucesiones y la exigencia de poner baños en todos los trenes. Es que, joder, la próstata a partir de los 50 ya no es lo mismo. Madre mía. Entonces, y luego, bueno, aparte, lo que pasa es que es un partido que pide endurecer los requisitos para admitir inmigración y para dar la nacionalidad. O sea, pide que todavía sea más duro. Hay que decir que Países Bajos tiene una de las políticas migratorias más restrictivas de toda la Unión Europea. Han sido los únicos porque todos los demás partidos han dicho que no van a negociar con Wilders. En principio hay un común consenso de dejar a Wilders fuera del poder, saque lo que saque, cual pues es de cierta manera tranquilizador. Pero este partido sí que ha dicho que estaría dispuesto a hablar con ellos si fuese necesario, siempre y cuando rebajen un poco el tono. Claro. Que no les gusta que los mayores se achuchan. Claro, que les da un chunguelas. Y sobre todo lo de los trenes. Si no pasan por lo de los trenes, ellos no se mueven. Me ha parecido fácil. Ellos no se mueven si no tienen los trenes. Hay que decir que en la actualidad tienen 2 escaños, que las encuestas actualmente le dan 5, pero que en algunos momentos de enero llegaron a tener 11 escaños en las encuestas. Hombre, es que tienen un nicho de votantes bastante cerrado. Claro, lo que pasa es que además 50 Plus es un partido que sí que puede servir para coaliciones, para negociar, porque ellos se dedican a un sector de la población y sobre el resto pues probablemente tampoco pongan problemas mientras ellos consigan algo para su sector concreto de la población. Claro. Entonces puede ser un partido con el que sí que se negocia. Te digo muy rápidamente las posibles coaliciones de gobierno. Como he dicho, en más de un siglo no ha habido mayorías absolutas en Países Bajos. Se han dado coaliciones muy diversas. He visto algunas bastante extrañas. Inimaginables aquí, por supuesto. No, hombre, aquí no. Como vemos, van a entrar 10, probablemente 11 partidos, con lo cual la cantidad de combinaciones es enorme. Pero bueno, yo diría que candidatos reales a presidente del gobierno hay 2. Uno, sobre todo, que es Rutte, el candidato del Partido Popular, que es el más probable. Y el otro sería Wilders, porque está muy arriba de las encuestas. Pero bueno, en principio los demás parece que quieren hacer cordón sanitario con él. O sea, que posibilidades en principio tiene pocas. Entonces, lo que se va a necesitar para gobernar va a ser una coalición de entre 4 y 6 partidos. Yo he traído aquí las que, desde mi humilde punto de vista, son las 2 más posibles. Es verdad que sin saber los resultados, esto ya sé que tiras de la piscina. Por eso he dicho que esto no es de jugársela, esto es de yo la traigo las 2 que yo creo que podrían ser las más factibles de acuerdo a las encuestas. Habrá que ver los resultados y lo veremos. Entonces, la primera contaría con el Partido Popular, que les recuerdo serían 24 o 25 escaños, el Partido Socialdemócrata, que serían 10-11, y la CDA, esta famosa, el Partido Demócrata Cristiano, que serían 19-20. Correcto. Sí. A eso le sumaríamos los 17-18 de Demócratas 66,
Que ya el nombre me flipa, es que como mola una un carretera montón. estelar, iba a decir. Interestelar, están en ello. ¿Vale? Y si las encuestas se dieran por ciertas, la suma de estos 4 partidos sumarían entre 70 y 74 escaños. Es decir, le faltarían muy pocos, entre 2 y 6 escaños para poder formar gobierno, que lo sacarían bien o de 50 plus, bien de los protestantes ortodoxos, o bien de los calvinistas si no hubiera más. De lo que vayan pillando. Claro, pero Sí. quiero decir, necesitarían un partido pequeño más. Es decir, aquí se juntarían 5 partidos. La segunda opción es una opción que veo un pelín más complicada, pero que es posible debido a los antecedentes, que sería de 4 partidos, que sería el Partido Popular, 24-25 escaños, los democristianos, 19-20, Demócratas 66, 17-18, y añadiría los verdes, con 17. Esta sumaría 77-80 escaños, que están por encima de la barrera para poder formar gobierno. En cualquiera de los casos, aunque las encuestas fallasen en 2, 3, 4 escaños en algún partido, se seguiría necesitando, como digo, entre 4 y 6 partidos para formar gobierno, con lo cual me reafirmo una vez más en que, aparte de que el proceso de formar gobierno es lento en Países Bajos, llegar a acuerdos entre 4, 5 o 6 partidos no es nada fácil, así que no esperemos un gobierno la semana que viene. Sí, aquí ya cuando se hablaron de las negociaciones entre 3 partidos, costó. Se sentaron, y según se sentaron se levantaron. O sea, claro, porque si uno bloquea al otro, el otro claro. bloquea entre 5 y tal. Y una cosa que sí te iba a decir, sí, como lo más probable es que salga el señor Rutte, lo que sí que va a cambiar evidentemente es su forma de gobernar, o tendría que cambiar su forma de gobernar, porque ahora va a tener alianzas con más partidos, más negociaciones con más gente para gobernar que antes no tenía, ¿no? Bueno, pues supongo que lo que tendría que hacer es aplicar los acuerdos a los que se lleguen, igual que hizo con el Partido Socialdemócrata. Pero que digo que o va a con estar la un CDA. poquito más limitado que antes. Bueno, claro, evidentemente el Partido Popular pues tendrá más limitaciones a la hora de imponer sus políticas. Claro, necesita de los otros 4 partidos y todos querrán, digamos, poder sacar pecho por algo en algún momento. Sí, supongo que sí, pero bueno, es que en eso consiste gobernar en coalición y en eso consiste intentar llegar a un consenso, ¿no? Evidentemente uno parte de la idea en cualquier negociación de que uno no va a conseguir todo lo que quiere. Claro. Porque si no, ya no es negociación. Claro, que como hemos hablado muchas veces aquí estamos muy mal acostumbrados, porque al final aquí siempre ha habido un partido potente en el gobierno que ha hecho y ha deshecho lo que ha querido. Sí, incluso gobernando, aunque no alcanzara la mayoría absoluta por sí mismo, los acuerdos que precisaba eran bastante, quiero decir, a falta de 4 o 5 escaños, claro. Con lo cual el 95% del programa electoral lo podías aplicar porque el otro no tenía fuerza suficiente para impedirlo. Claro. Entonces el otro, con una fuerza mínima, conseguir cualquier cosa ya era un éxito. Entonces, pues, claro, también ha habido muchos partidos que se han llevado mucho. Los partidos catalanes, ¿no? Supongo. Claro, por eso que todo lo que han conseguido, pero a nivel nacional, lo que han conseguido los partidos catalanes, claro, que les daba un poco igual. Los partidos catalanes, Convergencia y Unión, sí. o el PNV, por ejemplo, cuando ha habido otros casos, lo que han conseguido han sido, si tú lo miras de una perspectiva global, son cosas mínimas. Claro. Generalmente de financiación y de dinero, pero que a nivel global tampoco significan tanto. Mientras que el 80 o el 90% de lo que se ha aplicado viene puramente del PSOE o del PP, dependiendo de quién gobernara en cada momento. Aquí, evidentemente, eso no puede ocurrir. Estamos hablando de que si Rutte consiguiera cualquier coalición de gobierno, Rutte tendría lo que viene a ser 1/3 de los escaños. Ya. O sea, no es como, pues eso, en España ocurría que era el 90% de los escaños, que estamos hablando de un 30% de los escaños que se necesitan para gobernar, con lo cual el otro 70% tiene una fuerza bastante grande como para poder limitarle sus movimientos. Claro. Sí, que al final cada ley que tengan que tirar para adelante o cada cosa que tengan que aprobar tienen que negociar con todo el mundo. Claro, generalmente en Países Bajos, por ejemplo, las leyes suelen tener una durabilidad grande. Claro. Porque al fin y al cabo la aprueban muchos partidos, claro. Es verdad que se pueden cambiar cosas, pero es muy raro ver un cambio radical como aquí ocurre, por ejemplo, con las leyes de educación. Es muy complicado. Muy bien. Bueno, al final te he puesto el último punto te he puesto 2 historias neerlandesas. Es acojonante, da para película. El título de bueno, pues de películas vamos a hablar. Pero la primera, he encontrado una cosa en la política neerlandesa que me ha encantado y que yo propongo desde aquí ya importarla. Aquí. Resulta que en Países Bajos existe una cosa llamada Oficina Central de Planificación. Sí. ¿Qué es esto? Es una agencia independiente, se creó en los años 60, que adquirió mucha importancia sobre todo a partir de los años 80. ¿Ya qué se dedica? Básicamente se dedica a hacer previsiones y evaluaciones de las políticas públicas. Es decir, por ejemplo, si un gobierno pone en marcha una política pública, esta agencia la coge,
la mide, la lleva a términos monetarios, por ejemplo, dice, pues mira, esta es, obviamente en principios teóricos, pero esta medida va a provocar o va a generar X puestos de trabajo, pero va a crear aumento de impuestos en este sector, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuál? Como una simulación de lo que puede pasar. Claro. Eso con políticas públicas que ya se han puesto en marcha o con políticas públicas que se anuncian. No sé si lo has dicho y no te estás escuchando, pero... gracias. ¿De quién? ¿Depende de alguien esta Es independiente. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos políticos en Países Bajos, sobre todo desde los años 80, como te he dicho, envían sus programas electorales a esta agencia para que ellos le digan a la ciudadanía esas políticas que ellos proponen, más o menos, qué efectos pudieran tener sobre la sociedad, sobre las cuentas, etcétera. Eso es maravilloso, ¿no? Joder, te lo estoy diciendo. Sí. Y de hecho no es obligatorio, pero se convirtió en tradición que desde los años 80 los partidos políticos lo enviaban. Claro. ¿Por qué? Porque además se empezó a ver como el hecho de que no envíes tu programa electoral implica que algo tienes que esconder. Claro. Y aparte esto ayuda, me pareció magnífico, sobre todo por una razón. Porque si quieres que esta agencia te evalúe tus políticas, tienes que ser concreto. Claro. No puedes divagar como ocurre con el 90%, y me quedo corto, de los programas electorales aquí en España. Son medidas concretas. Claro, tendrán unas métricas que tienen que seguir, claro, y que si no los cumplen... Claro. Entonces, me parece una idea maravillosa porque además luego esa información se publica y por tanto el ciudadano puede tener conciencia de los costes reales y de las consecuencias reales que ciertas políticas pueden llevar a cabo. Hombre, y en cierta parte es un método de control maravilloso para los políticos para que no, pues eso, no vendan humo como hacen. Es decir, aquí. Obligación no tienen, pero se ha convertido en una tradición que, claro, el que, por ejemplo, Wilders en 2012 sí envió su programa electoral, este año no lo ha enviado. Vaya. También hay que decir que el programa de Wilders, y ahora voy a hablar un poquito de eso, ocupa un folio. No te falta más, hombre. Coño, no hay que gastar papel ahora, que están los árboles ahí tiritando. Bueno, esa era la primera historia neerlandesa que me ha parecido una idea magnífica y que podríamos traer aquí en algún momento. Yo creo que tenemos algún organismo, no sé si dependiente del Ministerio de Hacienda, que se supone que evalúa políticas públicas, pero yo ni conozco ni... Sí, están ahí, bueno, muy lejos, es que están muy lejos, no llega al metro, o sea que no se puede. Bueno, aparte, coincidiendo un poco con la actualidad, no lo habíamos gustado, pero has visto que Países Bajos está teniendo un conflicto diplomático con Turquía ahora. Sí. ¿Estás enterado? Porque no deja entrar a 2 ministros turcos que venían a dar mítines sobre el referéndum constitucional que va a hacer Erdogan. Está Erdogan maravilloso ahora. Claro, bueno, la razón es simple, es porque ellos entienden que ellos tienen prohibido que cualquier político extranjero vaya a su país a dar mítines políticos. Pueden ir de visita, obviamente, de visita... personal o turística o de visita oficial perfectamente, pero que no vayan allí a dar mítines políticos. Entonces esto es como Wilders lo aprovecha muy bien, ¿no? Ya lo decía yo, los musulmanes, recuerdo que en diciembre fue condenado por insultar un poco más o menos a los marroquíes, muy antimusulmanes. Entonces te voy a contar un poquito la historia de Wilders, muy rápida. Esta historia comienza con un otro neerlandés que se llamaba Pim Fortuyn. Pim Fortuyn era un neerlandés de tradición, que nació en una familia católica, muy católica, que nació al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, que era un sociólogo bastante importante allí, yo no le conocía, o sea, no sé, y fue muy conocido ensayista a partir de la década de los 90. Su primera obra publicada, para que te hagas una idea, se tituló Contra la islamización de la cultura. Muy bien. Básicamente lo que venía a decir es que el Islam era una ideología retrógrada que se hacía fuerte en Europa con el beneplácito del multiculturalismo. Vamos. Nos estaban conquistando poco más o menos. Otra vez. Por supuesto, le tacharon de xenófobo, de racista. De hecho, le pusieron al nivel de Jean-Marie Le Pen, el padre del actual Marine Le Pen. Pero él dijo que él no era racista, que él no hablaba de razas, hablaba de musulmanes, le daba igual de qué raza era. Claro. Una gran defensa, como digo. El problema era que eso que se había vendido en Europa tanto tiempo, la integración, que había fracasado y que venían a ser, pues eso, topos que se nos estaban metiendo aquí para destruir nuestra cultura. Bueno, pues el rechazo le llevó a presentarse a unas elecciones en 2001 con un partido que se llamaba, cuidado el nombre, en neerlandés, casi, en neerlandés son 2 palabras, pero traducido, según he encontrado, es una Holanda, unos Países Bajos donde se pueda vivir. Que digo, ojo al nombre. Joder. Qué mal lo veía el nombre todo. Se radicalizó aún más tras los atentados del 11S y de hecho fue expulsado de su partido. O sea, ¿Él? Sí. Yo me lo imagino todo loco ahí lanzando sillas. Ahí. ¡Ah, que no!
por una declaración en la que denunciaba a los musulmanes holandeses, que los musulmanes neerlandeses eran quintacolumnistas, es decir, que ejercían ahí de quinta columna para destruir su cultura desde dentro. Creó entonces su propio partido, al que llamó Lista Pinfortium, o sea, le puso su nombre. Fue comparado con los nazis, con el fascismo de los años 30, de hecho se le llamaba el fascista, o se le llegó a llamar Mussolini. Todo muy bonito. Sí. Pero mientras esto ocurría, en el ámbito público, las encuestas le daban un resultado de la leche. ¿Te suena? Porque es que a lo mejor no estaba pasando ahora. Bueno, pues su partido llegó a la alcaldía de Rotterdam poco antes de las elecciones generales y las encuestas le daban 38 escaños. Fíjate con los resultados que te está dando con los de ahora. Sí, sí. A 9 días de las elecciones, tras un debate presidencial, fue asesinado en el parking de la radio donde fue a hacer con un arma de fabricación española, por cierto, esto me llamó la atención y lo quería decir aquí. Muy bien. Para que digan que no hacemos cosas eficaces. Importando cosas buenas, coño. Y el asesino se llamaba Volker van der Graaf, que era un activista pro derecho de los animales, pro animalista. Y en el juicio declaró que lo hizo porque representaba un peligro para la sociedad neerlandesa. Evidentemente este asesinato causó una enorme conmoción en Países Bajos y el tema de la inmigración comenzó a ser tratado en la esfera pública. Hasta ese momento hay que decir que Países Bajos tiene una gran inmigración musulmana, y no musulmana en general, digamos que empezó a alimentar ese debate sobre la inmigración que hasta ese momento había permanecido bastante callado. De hecho, a partir de ahí, Países Bajos empezó con políticas migratorias cada vez más restrictivas. Poco después, un tal Theo van Gogh, que sí que era un descendiente del pintor, era un director de cine, un productor de televisión, bastante conocido en Países Bajos, sobre todo por su continua crítica contra la política neerlandesa. Una familia muy artística, los Van Gogh. Sí. Se autodenominaba liberal radical y ateo anticlerical. Pero cómo la gente es capaz de definirse con tanto detalle, muy bien, con tantos adjetivos. Y bueno, de hecho, además de a los políticos, criticaba a través del sarcasmo a las religiones organizadas. Es decir, atacaba a los políticos y a las religiones. Primero fue muy antijudío y después se convirtió, desde los 90, usualmente, en muy antimusulmán. Sus críticas arreciaron tras el 11S, igual que las de Pinfortuin, y solo un político merecía su alabanza en todo el espectro, que era Pinfortuin. Sí. En 2004, Pinfortuin ya había muerto. Tras el 11M, por cierto, publicó un corto llamado Sumisión, que lo podéis ver en YouTube, que abordaba el tema de la violencia contra las mujeres en el Islam. Por supuesto, provocó gran indignación entre los musulmanes, que lo tacharon de blasfemo, y aunque había sido amenazado muchas veces de muerte, él había rechazado la protección policial, pues en 2004 un islamista neerlandés de origen marroquí le asesinó en plena calle. Primero le tiró un tiro a la cabeza, después 7 tiros más cuando ya estaba medio muerto y después lo remató con cuchilladas y lo degolló. Pues acaso quedaba claro que no estaba muerto. Hay que decir que la última película que dejó acabada se llamaba 0605, que es una versión ficticia del asesinato de Pinfortuin. Madre mía. Ese año 2004 un tal Geert Wilders, que era un diputado, un miembro independiente, estaba en el Parlamento ya, formaba parte del grupo del Partido Popular, pero era independiente, es decir, no formaba parte del partido, decidió salirse de este Partido Popular y fundar un nuevo partido que llamó Partido de la Libertad y que a día de hoy es uno de los dos favoritos para darse con la victoria en las elecciones de Países Bajos. Madre mía. Te digo muy rápidamente, básicamente porque el programa electoral tiene un folio, te digo las 5 grandes medidas que propone, que es cerrar las mezquitas y por supuesto prohibir que se puedan edificar ninguna más. Prohibir el Corán, prohibir la inmigración de países musulmanes a lo Trump, a lo que viene siendo, salirse de la Unión Europea y tener más gasto en policía y en defensa. Y no trata temas económicos, cómo va a llevar el país, ese tipo de cosas no interesan. Pero es que eso no es urgente para él. Vale. Conclusión, puede ser que se vigile un poco las espaldas el señor Wilders también, por si acaso. Él sí lleva protección policial. Ah, vale. Ya ha aprendido, ¿no? Sí, por lo visto ya de los sí, que venían lleva antes. protección policial, ha sido amenazado muchas veces, pero sí, él sí lleva escolta policial. Básicamente mi conclusión sería que deberíamos estar muy atentos a lo que la gente propone, que no por decir las cosas que uno quiere oír realmente nos está haciendo un favor.
A bote pronto. Bueno, pues hasta aquí tu resumen de las elecciones holandesas. Pues Neerlandesas de Países Bajos. Qué bajón, por una vez que lo digo y la cago. Pues sí, vamos, yo creo que más o menos queda claro y así la gente cuando vea los resultados el próximo Sabe jueves qué pues tenerse. ya más o menos puede hacerse una idea de por dónde van los tiros. Hay que decir que la política neerlandesa no es fácil. Muy atomizada, muchos partidos, muchas ideas Sí. muy diferentes. Es complicado seguirla, pero bueno, así más o menos nos hacemos una idea. Está guay por eso, porque tiene muchas diferencias con la nuestra y así vemos un poquito cómo va en Europa las diferentes democracias con las que convivimos. Pues nada, vamos a dejarles a los muchachos que nos están escuchando con los métodos de contacto para que disfruten de los mismos y pues ya si quieren nos escriban, nos cuenten cosas, ¿te parece? Dínoslo, Silvia. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Qué bien dichos y qué bien narrados, ¿no te parece? Bueno, me da una envidia tener esa voz. ¿Te sublibella, podrías decir? Bueno, me sube la bilirrubina incluso. Joder, qué bien, acabamos por todo lo alto con nociones musicales para todos. Pues nada, hasta aquí nuestro pequeño resumen de lo que están siendo ahora mismo, si lo escucháis el miércoles, las elecciones de Países Bajos. Si lo escucháis después ya han pasado, podéis ir a ver los resultados y por lo tanto comparar con lo que hemos ido hablando. Correcto, esa era la idea y esperemos que, oye, cuando leáis o escuchéis algo sobre estas elecciones, puede decir, esto ya lo sabíamos nosotros. Efectivamente, que para eso estamos, hombres y mujeres y otros seres de otros planetas que seguro que les llegan las ondas radiofónicas, que yo el otro día lo escuché, que mandamos ondas para ver si les llegan a los marcianos. ¿Pero ondas de esto también es político? No, todavía no. Ah, no, vale. No han cogido nada nuestro. Que Pues a lo mejor por eso no responden. mandan canciones de los Que lo Beatles prueben. y cosas de esas. Que prueben esto también es política. En fin. Te van a decir estos humanos. ¿Pero qué hablas? Nosotros tenemos segmentados los partidos Pero van a decir estelares. contacta que quiero decir Hombre, dos cosas. 4 cosas. ¿Te imaginas que un día nos llega un audio de estos de... Estaría guapísimo. Esto también es política. Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Pasarlo bien. Besete.